Protoni Games y Elvencraft tienen el gusto de presentarte Futoni y el Copón Mundial, el primer juego que he realizado completamente enterito. Diseño, dibujos, guión y programación. Así pues, idea original, Cuidado que nos lo vamos a pasar genial. Ya sabes que este juego está disponible en Steam. Te dejo el link debajo del vídeo y vamos, solo cuesta $4, 3,29 euros. Y es un juego infinito, para siempre. Está disponible en 4 idiomas: español, inglés, francés y portugués. Y además te puedo decir que este juego tiene aquí unos atajos de teclado que tienes que mirar. Y te puedo decir que este juego no tiene ninguna compra adicional, tampoco recoge ninguna información de jugadores, no usan anuncios en el juego, no hay compras habilitadas y solamente hay predicciones. ¿De acuerdo? La política de cookies es que no hay ninguna cookie en este juego. Así pues, vamos a disfrutarlo. Espero que os guste. Y comenzamos. La verdad que estoy muy ilusionado con este juego. Es muy friki, pero me gustaría compartirlo con vosotros. Es mi homenaje al fútbol, a mi pasión, el fútbol. Este es mi querido homenaje a todos aquellos que hicieron que este hermoso deporte sea mi gran pasión desde que tengo uso de razón hasta siempre. Nací entre vítores allá cuando Rey Pelé y el consagramiento de Cruyff, en el que más me fijé de niño y luego seguí aprendiendo de Maradona, del que para mi humilde opinión ha sido el mejor de todos. Toda mi vida he fabricado juegos de resultados virtuales porque no podía esperar a que pasaran tantos años para ver y sentir un torneo mundial real. Ahora lo comparto con todos vosotros. Doy las gracias a los creadores del fútbol, los británicos, al creador del mundial, Jules Rimet, y a la organización de los mundiales, la FIFA, a las federaciones continentales, a las federaciones nacionales, cómo no, a los jugadores que son los grandes artistas y a las aficiones por su pasión siempre con el fútbol. Tony, no triunfé en el fútbol, me quedé hasta en tercera división, pero suficiente para divertirme siempre con el fútbol. Aquí comenzamos el tutorial de Futoni y el Cupón Mundial. Como vemos, dos edificios: Liga Futoni a la izquierda, FM, FVF a la derecha. Vamos a enterarnos de qué va esto. ¡Hola! Bienvenido a la sede central de la Federación Mundial de Fútbol Virtual y Ficticio y a la sede central de la Liga Futoni. Soy Tony, presidente y encargado de la organización y celebración de todos los torneos Copón continentales y mundiales por países y regiones asociadas virtualmente a la federación de la FMFVF. Ya lo sabes que es irreal, que es inventada. Y también de la organización de la Liga Futoni y de la Copa Futoni, ambos torneos de predicciones basados en las competiciones FMFVF. Te presento el edificio de la Liga Futoni, donde participarás contra otros jugadores con tus predicciones en partidos asignados de competiciones FMFVF para conseguir puntos y así rivalizar por ser el mejor jugador prediccionario del juego. En la Liga Futoni es una competición de predicciones con clasificación por puntos, con estadísticas, con palmarés. Se comienza en la sexta división y hay que intentar llegar a la primera y ganarla un montón de veces para llevarte el copón de la Liga Futoni. La Copa Futoni también es una competición de predicciones, pero esta es por eliminatoria de puntos y depende de la clasificación que hayas conseguido en la liga anterior, en la Liga Futoni, con estadísticas, palmarés. Y empiezas en la sexta división y acabarás según corresponda a la liga en primera división, y hay que ganarla también un montón de veces para ganar el copón de la Copa Futoni. ¡Qué lío! Pero es así. Ya verás qué divertido. Para esto te invito a entrar a su sala de reuniones y hacerte el carnet de jugador prediccionario y que nos acompañes en esta aventura. Para ello queremos saber: ¿cuál es tu nombre? What's your name? Que se votre nom. ¿Cuál es tu nombre? Pues mira, yo aquí voy a poner Tony Master. Encantado de conocerte, Tony Master. Tocayo, de los próximos avatares, ¿con cuál te identificas? Pues venga, vamos a elegir el segundo avatar. Dinos en qué continente naciste. Pues Europa.
Dinos en qué país naciste. En España. Y sí, cada vez que elijo una cosita se descorcha champán. ¿Cómo nos vamos a pimplar? Tony Master, gracias por responder, así queda tu perfil, podrás verlo actualizado después de cada jornada, además de tener acceso a un montón de sorpresas y estadísticas. Ya estoy viendo a la izquierda el avatar, el nombre, el país, puntos, nivel, un título primerizo, un ornamento verde clarito y niveles 1 a 2. Estamos en el nivel 1. Ese ornamento y título valdrán solo hasta el nivel 2. Cuando lleguemos al 3 habrá que desbloquear otro título y otro ornamento. Estadísticas, vemos que hay temporadas, fases finales, predicciones acertadas completas, acertadas a medias y falladas. Racha, acertadas de ganadas, acertadas de empate y perdidas de falladas. Y racha de aciertos entre ganadas y empatadas. Espero que llegues muy lejos en la FMFVF y en los torneos Futoni. Vas a ser un espectador, prediccionario y entrenador de lujo en todos los torneos Copón. Que te diviertas. Te presento el edificio FMFVF, donde se van a celebrar los torneos Copón y donde participarás como entrenador de uno de los equipos que se te ofrezcan. Además de tener acceso a estadísticas, álbumes, niveles, logros, rankings, palmarés, ornamentos, goleadores, etcétera, etcétera. Vemos en la pizarra de la FMFVF, perfil de jugador, copones continentales por países, copón mundial de países, álbumes coleccionables, niveles y logros, rankings y palmarés, estadísticas de predicciones, títulos y ornamentos, partidos, clasificaciones, goleadores, récords, etcétera, etcétera. Y comenzamos en la sala de reuniones. Te explico que los copones continentales se realizarán por orden ya establecido. Primero se disputará el de Oceanía, luego el de África, el de Asia, el de América y finalmente el de Europa. Y ahí veo detrás de ti, encima de la mesa, el copón mundial. Los mejores países y regiones de cada copón continental serán, según cupo designado en la tabla que veis al fondo, se clasificarán y participarán en el gran torneo final, el Copón Mundial de la FMFVF. Ese Copón Mundial tendrá 4 países de Oceanía, 10 de África, 10 de Asia, 10 de América y 14 de Europa para completar 48 países. ¡Qué pasada! ¿Por qué 48 países? Porque uno de los logros es conseguir el mayor número de países clasificados al menos una vez para el Copón de Oceanía, para el Copón de África, para el Copón de Asia, para el Copón de América, para el Copón de Europa y para el Copón Mundial. Y así, si ponemos 24, pues se clasifican pocos. Si ponemos 16, menos todavía. Si ponemos 48, yo creo que es un número asequible. Poner ya 60 hubiera sido una barbaridad. Tras el Copón Mundial se da por terminada la fiesta virtual de cada temporada y claro está, después podrás volver a comenzar otra apasionante temporada una y otra vez. Ojalá sea infinito, eso ya lo iremos viendo temporada a temporada. Comenzamos la primera temporada celebrando el sorteo de grupos clasificatorio para el primer torneo Copón de Oceanía, dando la bienvenida al presidente de la Federación de Fútbol Virtual y Ficticio de Oceanía, el señor Tanielu. Gracias por el recibimiento, Tony. Empezamos la aventura. Vamos con el sorteo de los grupos clasificatorios del primer Copón de Oceanía. Pues aquí estamos, cambiamos al perfil nuevamente, porque para esta temporada te ofrecemos entrenar a uno de estos países. ¿Cuál eliges? Nos van a hacer entrenar a Niue, Isla Norfolk, Palaos, Tokelau, Tuvalu o Wallis y Futuna. Según vamos subiendo de nivel aquí y de puntos, pues en las siguientes temporadas nos irán dando mejores países hasta que lleguemos a controlar el top de cada continente. Pues Niue, Isla Norfolk, Palaos, Tokelau, Tuvalu, Wallis y Futuna. Madre mía, me gusta mucho la banderita de Tokelau que parece ahí la aleta de un tiburón. Venga, la elijo. Muy bien, vas a participar en el primer torneo Copón de Oceanía entrenando a Tokelau. Como puedes ver a tu izquierda, estos son los países que participarán en las eliminatorias clasificatorias. Ahí vemos a la izquierda, efectivamente, primer Copón de Oceanía y 24 países participantes. Y a la derecha puedes ver que todos los países están divididos en 3 bombos de 8 países cada uno. El bombo 1 es el de los cabezas de serie, el bombo 2 y el bombo 3 con los demás países. Pues este es el sorteo, como es lógico, los que están en cabeza de serie serán
un poquito mejores que los del Bombo 2, que a su vez serán un poquito mejores que los de Bombo 3, lo que quiere decir que los de Bombo 1 serán un poquito mejores que los de Bombo 3, lógicamente. ¡Vamos allá! Los primeros países en sortearse son los cabezas de serie y ocuparán las 2 primeras plazas de cada grupo, empezando por orden en el grupo A hasta completar las del grupo D. Luego se sortearán el Bombo 2 y el Bombo 3 en las mismas condiciones. Todos los grupos estarán formados por 6 países y los 2 primeros, después de la liguilla de cada grupo, se clasificarán para disputar la fase final del primer copón de Oceanía. Pues vamos allá. Comienza el sorteo. Toma ya, tenemos 4 en cada grupo y 6. Tenemos los grupos completos. Menudos emparejamientos. Cada grupo clasificatorio se dirimirá en una liguilla de todos contra todos a 2 vueltas, para decidir que los 2 mejores de cada grupo sean los que se clasifiquen para disputar la fase final del primer copón de Oceanía. Y esa final del primer copón de Oceanía se disputará en uno de los 8 países clasificados mediante una votación que se hará más adelante y en la que votarán todos los países del continente oceánico. Así es, va a ser un copón en la que todos los partidos clasificatorios se van a ver muy interesantes y divertidos. Seguro que habrá muchas alegrías y muchas sorpresas de cara a ver qué países y regiones serán los clasificados para la fase final. Eso no lo dudo, Danielu, toca divertirnos. Claro que sí, Tony. Seguimos adelante. Bueno, pues te voy a presentar la 6ª división de la Liga Futtoni, de la primera Liga Futtoni. Y estos son los jugadores, pues ya lo estás viendo, siempre el que tiene el juego, o sea, nosotros, estaremos en la posición 1 para comenzar y con los 17 jugadores bots de momento que participarán contra nosotros. ¿Por qué bots? Porque es que ahora mismo se acaba de salir el juego, no hay gente para jugar. Es lógico, ¿no? Si no, ¿cómo juego yo hoy? Venga, si el juego triunfa y hay una buena cantidad de jugadores, lo plantearemos hacer PvP en ratitos por la tarde para divertirnos todos a la vez. Queda entre los 3 primeros para seguir ascendiendo de división hasta llegar a la primera división y jugar por el título de mejor prediccionario de la Liga Futtoni. ¡Ánimo! Pues aquí estamos, 2 jugadores de China, 1 de Australia, 1 de Dinamarca, Guatemala, Bosnia, Finlandia, México, Ucrania, Croacia, Hong Kong, Japón, Filipinas, Suecia, Noruega, Puerto Rico, Pakistán. Los rivales: Ben Kun, Anthony, Jens, Oscar, Marco, Sami, José Luis, Kiara, Tomislav, Chin, Takeshi, Jonathan, Rolf, Tore, Gilberto y Muhammad. Como podemos ver, la posición del jugador está en amarillo, la nuestra. La posición de ascenso es la verde clarito, en este caso, como hay un amarillos, pero serían los 3 primeros, para ascender a 5ª división. Y la posición de jugar Copa son los 8 primeros. Por lo tanto, con el verde oscuro, los 8 primeros jugarán Copa, los otros 10 se quedarán mirando. Y la posición de descenso, ahora en este caso no hay nadie, pero cuando estemos en 5ª división, 4ª, 3ª, 2ª y 1ª, los 3 últimos descenderán de categoría. Esto es la primera jornada de los grupos de la fase clasificatoria del primer copón de Oceanía. Tony Master, eres ahora nivel 1 de la FMFVF. Para mejorar y subir este nivel tienes que realizar predicciones en cada jornada en los partidos del grupo que te propondré más adelante. Vemos a la izquierda, primera jornada grupo A. En este grupo están Tahití, Nueva Zelanda, Islas Cook, Nauru, Niue y Kiribati. Tenemos abajo en el grupo B Vanuatu, Islas Marshall, Nueva Caledonia, Palaus, Islas Marianas del Norte y Tonga. En el grupo C, Islas Salomón, Tuvalu, Australia, Wallis y Futuna, Guam y Micronesia. Dice que las predicciones van a ser del grupo B. Además, si aciertas las 3 predicciones con cualquiera de estos 2 símbolos, ganado o empatado, conseguirás premios para el museo. En el grupo D están encuadrados Papúa Nueva Guinea, Tokelau, Fiji, Islas Norfolk. No veo quién es este. Y Samoa Americana. Bueno, ahora lo veremos. En el grupo B, ¿quién no perderá? ¿Vanuatu o Islas Marshall? Voy con Vanuatu, era Samoa. Es el grupo D donde estoy con Tokelau, Papúa, Fiji, Samoa, Tokelau, Islas Norfolk y Samoa Americana. ¿Quién no perderá? Nueva Caledonia, Palaos, Nueva Caledonia. ¿Y quién no perderá? Islas Mariana o Tonga. Vamos con Tonga.
Buena suerte con tus predicciones. Luego en el perfil podrás ver un montón de estadísticas y curiosidades que espero te entretengan y te animen a mejorarlas. Que sumes un montón de puntos. Comienza la jornada con un gol de Nueva Zelanda, de Papúa, de Islas Solomon o de Australia. Vemos ya que Tokelau, que es el equipo que estoy entrenando, pierde 2-0 con Papúa. Los favoritos de los grupos son Tahití, Nueva Zelanda en el grupo A, Vanuatu, Nueva Caledonia en el grupo B, Islas Solomon y Australia grupo C, Papúa y Fiji grupo D. Al descanso nada más y nada menos que 16 goles y sigue aumentando la colección Nueva Zelanda con 6-0 a Niue o Australia 4-0 a Wallis y Futuna. Estamos a punto de llegar al descuento con goleadas. 9 minutos han puesto de descuento y en ese tiempo Tokelau ha perdido 3-0 con Papúa. Y ojo, porque los favoritos del grupo B han perdido y he fallado las 3 predicciones. ¡Toma ya! Pues qué mal, he acertado 0 predicciones. Tras la disputa de los partidos de esta primera jornada, veamos la clasificación parcial de los grupos de esta fase de clasificación. Cuando veas este botón rojo tendrás la oportunidad de grabar tu progreso en el juego. Aprovechalo cada cierto tiempo. Vamos a aprovechar este botón rojo. Podemos aquí ver que guardar la partida después de cada jornada. Ojo, puedes clicar en volver y guardarla más adelante si lo crees oportuno. Clica en el reloj central, confirma que quieres sobreescribir los datos anteriores. Luego puedes clicar en volver para ir a la pantalla anterior para seguir jugando el actual copón. Hay 2 partidas grabadas. Vamos a grabar la mía en el SABE 1 y tenemos un SABE 2 para un amigo, un compañero o la novia, o la mujer. Aquí está, o el hermano, o la prima, o el primo, o quien se quiera, o si quieres hacer 2. Entonces yo aquí tengo la mía, SABE 1, y la de mi mujer, SABE 2, porque estamos compitiendo a ver quién hace mejor entre nosotros, A ver quién es mejor prediccionario entre nosotros. Como puedes ver en la clasificación del grupo A, se pueden ver los puntos, los partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra y diferencia de goles. Los 2 primeros están en verde porque son ahora mismo los que se clasificarían para el Copón de Oceanía y a lo mejor para Copón Mundial. Los blancos se quedarían eliminados. También tenemos en el centro todos los grupos de goleadores. El grupo A, el número 7 de Nueva Zelanda lleva 3 goles. En el grupo B, el número 8 de Marianas del Norte, 1 gol. En el grupo C, el 8 de Islas Solomon, 1 gol. Y en el grupo D, el número 7 de Papúa Nueva Guinea, 1 gol. Son los 4 líderes. Continuamos y pasamos a la 6ª división de la Liga Futtoni tras esta jornada. ¡Qué mal voy! Posición número 15, 0 puntos, cuando Penn, Jonathan, Gilberto y Muhammad han conseguido colocarse con el máximo, 36 puntazos. Tengo que mejorar mucho para meterme entre los 3 primeros de esta 6ª división. Llegamos al perfil y aquí podemos ver ya cómo es esta sala de títulos, donde hay 16 títulos, 16 ornamentos que desbloquear. Aquí también se puede guardar la partida. Y luego veremos más adelante museo, logros, ranking, goleadores, mis equipos y palmarés. Ahora mismo toca ir a la 2ª jornada de los grupos de esta fase clasificatoria. Prediccionamos por el grupo C, Wallis y Futuna o Islas Solomon. Voy con Islas Solomon. También voy a ir con Australia y con Guam. Mi equipo Tokelau acaba de marcar en el minuto 6 ante Samoa. Fenomenal. Australia ya va ganando 0-2 a Micronesia y Nueva Zelanda 0-3 a Kiribati. En el grupo acaba de empatar Samoa en el minuto 26. Pero bueno, de momento con el empate a 1 vamos bien. Pero necesito un 2-1. Minuto 70. En el 67 el 2-1 para Tokelau. Fantástico, puede ser mi primera victoria entrenando a Tokelau en Oceanía. Sí, señor. Gran victoria. Y además he acertado 2 predicciones, Islas Solomon y Australia. He fallado la de Guam porque Tuvalu ganó 1-0. Quedan 8 jornadas todavía. Tokelau a 3 puntos de la zona verde. Bien. Y en 6ª división he ascendido hasta el puesto 12 con 34 puntos. Comanda la clasificación Penn de Chile, Gilberto de Puerto Rico con 82. Todavía estoy lejos de los 70 puntos que marca el ascenso. Como podemos ver aquí a la izquierda, los 34 puntitos. Avanzamos hacia la 3ª jornada. Prediccionamos por el grupo B, Vanuatu.
Nueva Caledonia y Islas Marshall. ¡Oh! Pues sí que empiezo fuerte con la bocina de barco. Palau se adelanta en el minuto 0. En segundos. Y ya fui fallando la predicción de Islas Marshall. Tokelau, ¿cómo vamos? Ganando en Norfolk 0-1 en el minuto 37. Que 3 puntitos más ricos tienen que venir por aquí. Voy fallando también la predicción de Vanuatu por culpa de Tonga. Menos mal que Vanuatu logró empatar. Necesito un golito de Islas Marshall. También de Vanuatu, está muy bien. Y ya la de Palau la he fallado, pero con Tokelau he ganado. Acierto las predicciones de Vanuatu y Nueva Caledonia, fallo la de Islas Marshall. Y ojo la clasificación: Grupo A, Nueva Zelanda y Tahití, 9 puntos. Grupo B, Palau, Islas Marshall, 6 puntos. Grupo C, Australia, 9 puntos, Islas Salomón, 7. Grupo D, Papúa, 9 puntos. Samoa y Tokelau, 6. Ahora mismo por el gol a verás no me clasifico, pero quedan 7 jornadas todavía por disputarse. Los máximos goleadores son de Nueva Zelanda, todos con 4. Y en la sexta liga voy en el puesto 11. Bien, cada vez más cerca. Ahora Gilberto, el que se destaca con 112 puntos. Aquí tenemos el perfil y marcho hacia la cuarta jornada. Grupo D, este me atañe. Voy con Papúa. Voy con Fiji, aunque quiero que gane Tokelau, pero hay que ser pues realistas de que va a ser complicado ganar a Fiji. Y ahora mismo Samoa ganando a Papúa, dando la sorpresa. 2-0. Vamos Tokelau, esta vez, aunque falle la predicción, quiero ganar y seguir arriba porque Samoa va ganando. Ahí va, a Papúa cortando distancias en el 57. A fallo el de Samoa también. Con Islas Norfolk, pues vaya un prediccional y ya estoy hecho. Papúa ha logrado el empate. Acierto 2 predicciones. Bueno, no está nada mal. Ha acertado 2 predicciones. He fallado solo la de Samoa Americana. Australia y Nueva Zelanda siguen con buen paso, ganando todos los partidos, igual que Tahití. Y Papúa tampoco ha perdido ningún partido. Ahora con Tokelau voy segundo, con la derrota de Samoa, dando la sorpresa ante Fiji y las 2 Samoas. El máximo goleador es el 10 de Nueva Zelanda con 6 goles. Llegamos a la quinta jornada. Bueno, en la cuarta jornada de la sexta división. Foot Tony, voy con 64 puntos, puesto 14. Fatal. ¿Qué está pasando aquí? Y vamos a la quinta jornada. Prediccionamos por Nueva Zelanda, Grupo A, por Islas Cook y por Nauru. Bueno, Islas Cook por fin me da una alegría, minuto 1. Y voy prediccionando bien ese partido. Tokelau va con el 0-0 ante Samoa. Tahití acaba de marcar a Nueva Zelanda, dando la sorpresa que Nueva Zelanda empata en el 43. Tokelau va perdiendo con Samoa. 0-2, qué pena. Nueva Zelanda da la vuelta al marcador. Tahití vuelve a empatar, aunque acierto de momento las 3 predicciones de milagro, porque Niue acaba de empatar. Nueva Zelanda se sale y Niue ha hecho que falle la predicción de Islas Cook en el 94. 6-2 de Nueva Zelanda, 0-0 de Nauru, y mi equipo que ha perdido la segunda posición con Samoa. Bueno, espectacular. De momento en la Liga Foot Tony tenemos aquí la clasificación, pero podemos ver arriba 2 botones: Liga Foot Tony, Copa Foot Tony. Y esos son los palmares. Aquí cada vez que participemos en la Liga Foot Tony saldrá que hemos hecho en Oceanía, en África, en Asia, en América, en Europa y en el Copón Mundial. Y las veces que hemos estado en la Liga, en sexta, en quinta, en cuarta, en tercera, en segunda y en primera división. Lo mismo pasa con la Copa Foot Tony. Nos irá poniendo en qué posición hemos llegado. Bueno, no, ahí aquí salen solo los campeones de cada división. Vamos a ver que estoy en el puesto 11, he subido un poquito, estoy lejos de los 130 puntos, pero toca remar en estas 5 jornadas que faltan. A ver si predicciono mejor, hombre. Prediccionamos del grupo D
entre Islas Marshall y Vanuatu, por Nueva Caledonia y por Tonga. A ver qué pasa. De momento bien Nueva Caledonia. Ay, Tokelau tiene un partido muy difícil contra Papúa Nueva Guinea, favorito del grupo D. Y aguanto el 0-0. Solamente se han marcado ahora mismo a la primera parte 15 goles. Y acertando 2 predicciones, fallando una, la de Tonga. Hay que fastidiarse, ¿eh? Ya por 0-2. Vanuatu bien ganando la suya por 0-2 y Nueva Caledonia la suya por 1-0. Y ojo, Tokelau que ha marcado el 1-0. Me puedo ir en el minuto 68, puedo ganar la sorpresa. Sí, señor. Qué pedazo de sorpresa de Tokelau a Papúa Nueva Guinea. Y avanzamos. Vemos en el grupo A cómo domina Nueva Zelanda y Tahití con mucha ventaja sobre los demás. En el grupo B es Vanuatu la que se ha destacado, de momento Nueva Caledonia segunda. Grupo C, Australia y Islas Salomón muy lejos. Y en el grupo D, de momento Papúa con 13 y Samoa Americana con 12, están en verde. Y estoy en tercera posición con 10 puntos, no me lo puedo creer. En la Liga Futtoni, puesto número 11, ya he pasado de los 100 puntos, pero sigo lejos del tercer puesto. Dominan ahora para subir Tore, Gilberto y José Luis. Como podemos ver aquí hay un montón de botoncitos, títulos, vemos el ranking, donde ahora mismo no hay nadie, pero el ranking de la FMFVF en Oceanía, los países que habrán jugado alguna fase final, habrán ganado algún copón y habrán jugado, ganado, empatado, perdido, goles a favor, goles en contra, segunda posición, tercera posición o cuarta posición. Y este es el palmarés donde vendrá la sede, el campeón, el subcampeón, el tercero y el cuarto. Ya veremos los botones de arriba. Ahora seguimos prediccionando jornada 7. Tahití, Niue, por Tahití, por Nueva Zelanda y por las Islas Cook. Vamos a ver qué tal, si aguanta Tokelau en Samoa. ¡Toma! En el minuto 12, Tokelau se adelanta con un gol del número 6. ¡Toma! En el 26 por un gol del número 9, ya son 0-2. Acertamos de momento a Nueva Zelanda. Y a Tahití y a Islas Cook al descanso 12 goles y 2 han sido de Tokelau. Fenomenal, estamos ya fallando. No, de momento acertamos las 3, aunque Kiribati a corta distancias ante Nueva Zelanda. Estamos a 5 minutos del final, del descuento. Aguanta. Fenomenal. La primera vez que acierto las 3 predicciones y encima mi equipo Tokelau ha ganado un partido cuando ha perdido Samoa Americana y empatado Papúa, aunque ha ganado Fiji. Vamos a ver qué pasa si acertamos las 3 predicciones. ¡Bravo! Tus pronósticos han sido fantásticos, aquí tienes la recompensa. He tardado mucho en ganar un premio de la FMFVF y llevarme este sobre con 4 premios, una camiseta, una bandera, unas medias y un pantalón. ¡Fantástico! Séptima jornada, Grupo A, Nueva Zelanda y Tahití ya clasificadas para la fase final. Vanuatu casi. Y de Nueva Caledonia e Islas Marshall se la tengo que jugar 2 de 3. Australia clasificada. Y entre Islas Salomón y Guam se jugarán el otro puesto. Y el grupo D es el más complicado. Papúa 14, Tokelau 13, Samoa Americana 12, Fiji 11. 2 de esos 4 quedan dentro, 2 de esos 4 quedarán fuera. Quedan 3 jornadas para terminar, cuando sigo en el puesto 11, pero cada vez más cerca de los 3 primeros. Y ahora, ya que hemos conseguido esos premios, vamos a ver el museo. Aquí tenemos, era la camiseta de Islas Marshall, las medias de Islas Salomón, la bandera de Nueva Caledonia y el pantalón de Nueva Zelanda. Por lo tanto, ya tenemos las primeras reliquias del Museo de Oceanía. Así pues, también tenemos logros generales con 142 puntos, un nivel, un ornamento, una temporada. De momento no hemos llegado a la fase final. 21 predicciones donde he acertado 6 victorias, 7 empates, pero he tenido 8 derrotas. Y eso es de momento unas malas predicciones, bastante por debajo de mis posibilidades. Los logros generales de Oceanía, un premio, 4 piezas de museo,
De momento no hemos llegado a tener nada de ranking, pues no hemos jugado la fase final. 84 partidos, 213 goles, 4 goleadas de casa y 4 goleadas fuera, 17 empates y 5 hat-tricks. Nos queda ver los goleadores y mis equipos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos con la interesante octava jornada, fase de clasificación, predicciones grupo A. Tahití, Nueva Zelanda y Nauru son mis favoritos para esta jornada. Vamos a ver ese Tokelau y las Norfolk. En condiciones normales debería de hacer algo importante ante Islas Norfolk, por lo menos no perder. Ojo a Kiribati, que me está fastidiando el grupo A. La predicción con Tahití al descanso, 12 goles y fallando Tahití. Sigue Tokelau el 0-0 con Islas Norfolk. Acierto Nauru y Nueva Zelanda. Necesito un gol de Tahití para mejorar y ganar más premios para el museo. Estamos en el descuento, marcó Fiji, Islas Marshall y se acabó. El empate a 0 en todo el grupo, ha habido empate en el grupo D. Fantástico, acierto Nueva Zelanda y Nauru, fallo Tahití, cachis en la mar. Y ojo, porque Tahití era el favorito, segundo favorito, ahí estaba. Y de momento, tras 8 jornadas, Nueva Zelanda ha ganado todos sus partidos, Australia ha ganado 7 y ha empatado 1, una pequeña sorpresa. Sigo con Tokelau segundo, a falta de 2 jornadas. Madre mía, si a la primera clasifico a alguien para la fase final, voy a flipar. Y además ya de momento voy octavo, a ver si me clasifico al menos para la Copa. Pero la quinta división la tengo un poquito lejos, pero si hago 2 predicciones buenas, seguro que triunfo. ¡Felicidades! Subo al nivel 2, por fin, con 178 puntos. Ya estoy en el nivel 2. Vemos aquí que llevo una racha de aciertos de 2, pero hay que seguir mejorando. ¡Ojo! Llegamos al grupo D y me vuelven a hacer la 12-13 con Fiji. Grupo D, Papúa o Samoa. Madre mía, es que quiero subir a la quinta división y Tokelau me puede fastidiar si no apuesto por el Vega. Va con Fiji y con Samoa Americana. ¡Buah! Me he tirado piedras a mi tejado, pero de momento si quedarán todos 0-0, yo salgo ganando con Tokelau. Para la última jornada tener la última opción ante Papúa Nueva Guinea. Es que me tocan las últimas 2 jornadas contra los más difíciles del grupo. Al descanso ni un gol en el grupo D. Fantástico. Vamos a seguir aguantando. Oh, marcó Islas Norfolk. Ya que fallo esa predicción, al menos me viene bien. Sigue Tokelau con el empate, ¿eh? Estamos en el descuento. Madre mía, qué emoción. Papúa marca. Se va a escapar Papúa, yo creo que ya está clasificada. Y he conseguido el empate ante Fiji. 2 predicciones acertadas. Y efectivamente, 18 puntos Papúa, 15 Tokelau, 13 Samoa y Fiji. Y ojo, porque llevo el golaveras fastidiado. Así que tengo que ganar a Papúa ya clasificada. Le voy a jugar el primer puesto. No, porque lleva 8 goles de diferencia. Pero va a ser complicado, ¿eh? 16 goles a favor Papúa, 6 solamente Tokelau. Pero tiene mucho mérito haber llegado hasta aquí con un equipo del Bombo 3. El máximo goleador se le están pegando el 10 de Nueva Zelanda con 11 goles y el 8 de Nueva Zelanda con 10. Nueva Zelanda es que ha arrasado en su grupo. De Australia también, pero un empate que ha emborronado. A ver qué posición voy. ¡Octavo! A 36 puntos de Puerto Rico. No voy a subir a quinta división, pero por lo menos mantenerme en la Copa, por Dios. Avanzamos hasta la última jornada. Predicciones. Grupo A. Partido en la cumbre de Tahití, Nueva Zelanda con Nueva Zelanda, Islas Cook y Nauru. Madre mía, qué grupo más difícil para intentar meterme en Copa. De momento con la predicción de Nueva Zelanda vamos bien. Casi sobre seguro. Papúa 0, Fiji 1. Ojo a ese Samoa Tokelau. Me la estoy jugando con Tokelau en Samoa. Yo creía que era en Papúa. No. Es en Samoa. Ojito, porque ese gol de Fiji me perjudica. Tiene que Papúa que empatar si me quiero meter en la fase final. Me voy a quedar con la miel en los labios. Nueva Zelanda 5-0 a Tahití. Siguen los otros empates. ¡Este gol de Tokelau! No me lo puedo creer, en el 80 y en el 75 para ganar. Y me voy a meter en la fase final, en la primera baza. No me lo puedo creer. Además acerto las 3 predicciones
Premios para el museo, qué bonita camiseta. Me imagino que es la de Island Norfolk, la bandera de Tonga, medias y pantalón. No me lo puedo creer. Vamos a ver, tras la disputa de los partidos de la 10ª jornada, veamos la clasificación final de los grupos de esta fase de clasificación. Recuerda que los 2 primeros de cada grupo se clasifican para disputar el primer copón de Oceanía. ¡Wow! Pues sí, señor. Grupo D. Papúa fue primera con 18 puntos. Tokelau segunda con 18. En esto he tenido muchísima suerte. He dejado a Fiji y a Samoa Americana fuera, sobre todo a Fiji. Pero ahí está. Segunda. Voy a entrar con Tokelau en la fase final. Muy bien, muy bien, muy bien. Además se clasifican Nueva Zelanda y Tahití, grupo A. Vanuatu, Islas Marshall, que ha dado la sorpresa echando a Nueva Caledonia, grupo B. Australia, Islas Salomón, grupo C. Entonces tenemos 2 sorpresas como son Islas Marshall y Tokelau. 6 equipos del grupo A, del bombo 1, 1 del bombo 2, 1 del bombo 3. Hacia adelante, 6ª posición en la 6ª división. Bueno, es para empezar, tampoco hay que flagelarse. He quedado 6º, por lo menos participo en la Copa y en la Liga. Atención a Oscar de Guatemala, Anthony de Australia, Gilberto de Puerto Rico, que ascienden a 5ª división. Participan también a la Copa estos 3, además de Ben de China, José Luis de México, Tony Master de España, Tore de Noruega y Jens de Dinamarca. Bueno, pues avanzamos. Tony Master mantiene la 6ª división y participarás en la Copa Foot Tony. Qué lástima, hay que llegar hasta aquí arriba como sea, hombre. Tony Master llega a la 1ª división y ganará un montón de veces para llenar el copón de la Liga Foot Tony. ¡Buah! Pues mira, además de que llegar a la 1ª división, una vez que llegas, hay que ganar esto y saldrán unas rayitas aquí por cada título. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Por lo menos hay 20 muchas hasta aquí arriba. Pero luego hay que volver a ganarlas para rellenarlo. Se empieza a llenar el copón y yo que sé, ya no sé, recuerdo. Pero lo tienes que descubrir. ¿Cuántas veces hay que ganar en la liga? ¿50, 75, 100, 125, 200, 300? Ah, amigo, hay que jugar. Venga, avanzamos. Vemos el fantástico perfil con los títulos. Voy a guardar la partida. Esto es lo que hay. No me gusta hacer trampas, voy a haber vuelto a empezar, ya lo sé, pero no, a mí no me gusta hacer trampas. Así que me queda por ver goleadores y mis equipos y lo vamos a ver en la fase final. Ahora llegamos a esta fase final, ya tenemos los 8 clasificados de Oceanía para este primer copón de Oceanía. A la izquierda, los 24 países que van a votar y los 8 equipos a la derecha que van a recibir votos y a ver quién organiza. Vemos que todos es la primera vez que participan en esta fase final. Como soy un gran entrenador, he clasificado a Tokelau para la fase final y a lo mejor para el copón mundial. Toma ya, así quedó entre los 4 primeros. Sabes que de Australia los 4 primeros van al copón mundial. Ya si lo clasifico para el copón mundial, es la leche. Hubo sorpresas y como puedes ver, todos los países se participan por primera vez en esta fase final de Oceanía. ¿Cómo sabes, Virigón, que ha habido sorpresas? Islas Marshall y Tokelau, Ahora vamos con la ronda de votaciones para designar el país organizador de esta fase final del primer torneo copón de Oceanía. Cada país votará 3 veces sin votarse a sí mismo y repartirá 10 puntos, pudiéndoselos dar al mismo país si lo estima necesario, repartidos en 5, 3 y 2 puntos. Australia reparte los puntos de esta manera: a Vanuatu, Nueva Zelanda e Islas Marshall. Nueva Zelanda se los da a Islas Salomón, Islas Marshall y Australia. Islas Salomón a Papúa, Nueva Zelanda y Australia, y así sucesivamente. Vemos que Nueva Caledonia ha repetido Papúa, que Papúa repite Tokelau, que Tahití, Fiji repite Islas Marshall, Vanuatu vota también Samoa Americana, ahora Islas Cook y finalmente Samoa y Tonga. Ya han votado la mitad de los países de Oceanía, todavía puede pasar de todo y el país que cree que no va a organizar el copón de Oceanía al final podría organizarlo. Vamos a por las últimas votaciones. De momento Islas Marshall con 25 puntos parece ser que puede organizarlo. Guam reparte puntos todos a Tahití, Islas Mariana del Norte
Kiribati a Papúa Nueva Guinea muchos puntos, a Micronesia 2 veces Australia, Islas Marshall, Nauru, Niue, Islas Norfolk, repite Tokelau, que se pone en primera posición, Palaos, Tokelau, Tuvalu y finalmente Wallis y Futuna reparte estos puntos y se va a hacer en Tokelau. Juego en casa, no me lo puedo creer. La primera vez que me clasifico para un torneo Copón de Oceanía y encima lo organizo. Pues vamos a ver qué tal. Vemos ahí las sedes ya definidas. Las 4 ciudades de Tokelau: Atafu, Nukunonu, ya me lo han puesto difícil, Whakaofo y Nataulaga. Madre mía, si es que esto era para cachondearse de mí. Si es que es lo que tiene el ordenador, que ha decidido esto. Pues ya tenemos los países participantes para la fase final: Nueva Zelanda, Vanuatu, Australia, Papúa Nueva Guinea, Tahití, Islas Marshall, Islas Salomón y Tokelau. Aquí comienza el sorteo del grupo único de la liguilla de esta fase final, para decidir el orden de los equipos y así definir los enfrentamientos en las distintas jornadas que se realizarán en una liguilla de todos contra todos, pero a una sola vuelta. Son 7 jornadas. Al final de la liguilla, ojo, porque los 2 primeros clasificados disputarán la gran final y los 2 siguientes clasificados, tercero y cuarto, disputarán por la medalla de bronce. Los 4 primeros equipos, además de este torneo Copón de Oceanía, se clasificarán directamente para disputar el primer torneo Copón Mundial. Suerte y diversión a todos. ¡Ay, que suene el descorche de Chapán! Tony Master, suerte con tus predicciones en la fase final. ¡Que comience el espectáculo del primer torneo Copón de Oceanía! Pues vamos con la Copa Futtoni de la 6ª división, con las predicciones en los partidos de la fase final. Ojo, porque los cuartos de final en 2 jornadas, la primera y la segunda, las semifinales se disputarán en las tercera y cuarta jornadas y la gran final tendrá 3 jornadas, la quinta, sexta y séptima. Pues de momento, como vemos los 8 clasificados, siempre el jugador irá por arriba, porque además, ya que jugamos, si quedamos empate, todos los equipos que juegan en casa, si quedan empate, se clasificarán directamente, no habrá desempate. Así que tienen más posibilidades con empatar. En los cuartos de final, cuadro de arriba, España, Tony Master, Jens de Dinamarca, Gilberto de Puerto Rico contra Pain de China y por la parte baja, Oscar de Guatemala contra Tore de Noruega y Anthony de Australia contra José Luis de México. ¿Quién ganará la Copa Futtoni? Pues lo vamos a ver ya en la primera jornada del grupo único de la fase final. Tony Master, eres ahora nivel 2. Para mejorar y subir este nivel tienes que realizar predicciones en cada jornada de 2 partidos del grupo único. Además, si aciertas las 2 predicciones con cualquiera de estos símbolos, gana o empate, conseguirás premios para el museo. Así que ahora tenemos más opciones, solo son 2 predicciones. ¿Quién no perderá? Tenemos partido 1, sede Atafu, Papúa, Islas Salomón. Partido 2 en Nukunonu, Vanuatu, Tokelau, juego en casa, vamos. Y en partido 3 en Whakaofo, Nueva Zelanda, Tahití. Y el partido 4 en Nataulaga, Australia, Islas Marshall. Vamos con Nueva Zelanda, vamos con Australia. Y buena suerte en las predicciones. Luego en el perfil podrás ver la tabla de los posibles puntos que puedes conseguir. Venga, avanzamos. Con Nueva Zelanda marcando en el minuto 8 en Whakaofo, 1-0 a Tahití. Aguantamos en el... ¡No! Que en el minuto 23 marca Tokelau, pero en el 30 empata Vanuatu y en el 38 nos da la vuelta al marcador. ¡Qué lástima! Bueno, acabamos de empatar en el 48. 2-2 en Nukunonu, 0-1 para Salomón en Atafu, 2-0 para Australia en Nataulaga, 2-0 para Nueva Zelanda en Whakaofo, 4-4 Vanuatu, Tokelau. ¡Qué espectáculo! ¡Qué brillante! ¡Qué bien entreno a esos jugadores que marcan un montón de goles, pero qué mal entreno en defensa, que me meten un montón de goles! Bueno, pues 4-4, estoy muy contento, primer punto en una fase final. Esto va a quedar para la historia. Australia ha ganado, cuidado, 2-1 a Islas Marshall. Y Papúa 2-1 a Islas Salomón, Nueva Zelanda 2-0 a Tahití. Por lo tanto, premios fantásticos. Esta recompensa me trae una camiseta, una bandera, unas medias y un pantalón.
Avanzamos. Tras la disputa de los partidos de la primera jornada, veamos la clasificación parcial del grupo único de esta fase final del Copón de Oceanía. Ahí lo tenemos. A la izquierda, goleadores de esta fase final: el 11 de Vanuatu, el 8 de Tokelau, el 10 de Tokelau con 2 goles. En la parte derecha vemos la clasificación parcial. De verde, los equipos que se clasificarán, los 2 primeros para la final, los 2 siguientes, tercero y cuarto, para el tercer y cuarto puesto. Los de blanco quedarían eliminados. Así pues, cuidadito, Nueva Zelanda, Papúa y Australia han tomado ventaja. Vanuatu y Tokelau ya se jugó el tercer y cuarto puesto. Alucino. Tony Master 24, Jens 12, Gilberto 0, Pen 12, Oscar 12, Tore 24, Anthony 12, José Luis 12. Seguimos y ojo porque aquí se va a acabar, aquí se acaba los cuartos de final. Nos quedaba por ver goleadores y mis equipos. Aquí tenemos en goleadores, el máximo goleador de la fase de clasificación fue el 8 de Nueva Zelanda con 12 goles. Y en mis equipos aparecerá la primera temporada Tokelau en Oceanía, y de momento no me ha puesto hasta dónde he llegado, así que vamos fenomenal. Avanzamos, segunda jornada de 7. Y ojo que tenemos que prediccionar en ese Tokelau Papúa Nueva Guinea. El partido 1 con sede en Atafu. El partido 2 con sede en Nukunonu, es Tahití, Vanuatu. El partido 3 en Whakaofo, es Islas Marshall, Nueva Zelanda. Y el partido 4 en Nataulaga, Islas Salomón contra Australia. Predicciono, está Tokelau que se sale. Está con el Tokelau que se sale, pero Papúa es muy fuerte. Y en Tahití, Vanuatu voy con Tahití a pesar de que da problemas. Pero el 0-0 también me viene bien para Tokelau. De momento se adelantan Nueva Zelanda y Australia. Vanuatu marca en Tahití, me hace fallar la predicción y sufrir para pasar a las semifinales. Necesito al menos el empate de Tahití si quiero tener opciones de clasificación. Solo 3 goles al descanso. Ojito al gol de Tahití. El gol del 10 de Papúa en el minuto 49 nos hace fallar, pero marca Tokelau. Marca Tokelau en el 65, gol del 9, un empate fantástico. Ya estamos en el descuento. Cuidadito, Papúa se adelanta 1-2 en el 88 y pierdo mi primer partido de la fase final, pero acierto las 2 predicciones. He sido un poquito egoísta, pero realista, para llevarme premios, lo primero, y para acertar más puntos en las predicciones. Y yo creo que ya me he clasificado para semifinales. Después de estos 4 premios, vemos que Nueva Zelanda, Australia y Papúa toman ventaja con 6 puntos. Vanuatu con 2, Tokelau, Tahití con 1, Islas Salomón y la Marshall con 0. Oye, tampoco estoy muy lejos, a un punto de quedar cuarto. Y en la Copa, 42-30 a Jens, Pen 30-18 a Gilberto, por lo tanto me enfrento a Pen de China en semifinales. Tore 42-30 a Oscar y Anthony y José Luis empataron a 30, por lo tanto Anthony de Australia se clasifica para semifinales. Tore contra Anthony. Cuidadito. 2 jornadas para saber quién es el finalista. Y avanzamos. En la tercera jornada, partido 1 en sede en Atafu, Papúa, Tahití. En el partido 2 con sede en Nukunonu, es Vanuatu y Islas Marshall. En partido 3 en Whakaofo, bueno, partidazo Nueva Zelanda, Australia. Y el partido 4 en Nataulaga, Tokelau, Islas Salomón. Bueno, vamos con Papúa, vamos con Vanuatu. En estas predicciones ya de semifinales de la 6ª división de la Copa Fútbol. Vanuatu se adelanta ante Islas Marshall, pero acaba de empatar muy rápidamente y le da la vuelta al marcador. Voy perdiendo con Tokelau en Nataulaga. 0-1 con Islas Salomón, gol en el 44 justo antes del descanso para empatar. El partidazo en Whakaofo, Nueva Zelanda 2, Australia 3. Logramos el empate con Vanuatu, pero perdemos con Papúa 0-2, Tahití 0-3. Paliza, falló las 2 predicciones, Islas Marshall ha marcado en el 92 y pierdo 2-4. Paliza de Australia, Nueva Zelanda 2-5. Y el empate de Tokelau con Islas Salomón me da un puntito más, pero me aleja de las
de la gran final de la Copa. En el grupo único domina Australia con 9 puntos, gran líder, Nueva Zelanda y Papúa 6, Tahití 4, Islas Marshall 3, Tokelau, Vanuatu 2, Islas Salomón 1, el máximo goleador, hay 4 jugadores con 3 goles. Y en la Copa 33-0 voy perdiendo con Penn de China, mientras que Tore de Noruega gana 33-14 a Anthony de Australia. Uy, qué difícil lo tengo para clasificarme y jugar la primera finalísima. Avanzamos, cuarta jornada. Aquí vienen los partidos que me darán si puedo clasificarme para la final. Vamos a ver, partido 1 en Natafu, Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea. Partido 2 en Nukunonu, Australia, Vanuatu. Partido 3 en Whakaofo, Islas Salomón, Nueva Zelanda, voy con Nueva Zelanda. Y partido 4 en Nataulaga, Tahití, Tokelau. Me la tengo que jugar con Tahití después del partido que ha hecho ante Papúa. Ojo, que empezó marcando Islas Salomón. Voy perdiendo con Tokelau 1-0 ante Tahití. ¡Buah! 3-0, ya he tirado la toalla, no creo que pueda clasificarme entre los 4 primeros. Era lo lógico, pero he soñado con un tiempo. Ojo que Islas Salomón está dando la sorpresa al descanso. 2-1 a Nueva Zelanda. Australia solo gana 1-0 a Vanuatu. Logra el empate Nueva Zelanda. Le da la vuelta al marcador en una segunda parte espectacular. Mientras que Tokelau en el 65 a corta distancia. Y en el... ¡Toma! Ya ha empatado a 3 a Tahití. No me lo puedo creer. Ese empate a 3 para darme un puntito más y además seguir acertando premios para el Museo de Oceanía. Solo he recibido 2 piezas nuevas para ese museo. Vamos a echarle un vistazo a ese museito. Después de ver la clasificación, 12 puntos Australia, 9 a Nueva Zelanda y Papúa, 5 Tahití, 3 Tokelau. Le he fastidiado a Tahití irse con 7 puntos y dejar prácticamente sentenciado los 4 mejores del grupo único. Bueno, era lógico, 39-20 me elimina Penn de China, jugará la final con Tore de Noruega que ganó 39-34 a Anthony. Bueno, espectacular. Vamos a ver un poquito de museo, que ya hay un 17% lleno de recursos, de objetos. Camisetas de Islas Norfolk, Islas Marshall, Islas Salomón o de Tuvalu, por ejemplo. Avanzamos, quinta jornada. Aquí ya está todo por decidirse. Partido 1 en Natafu, Papúa, Australia. Partido 2 en Nukunonu, Vanuatu, Nueva Zelanda. Partido 3 en Whakaofo, Tokelau, Islas Marshall. Partido 4 en Nataulaga, Tahití, Islas Salomón. Ahora ya solo me juego puntos para ir ascendiendo de nivel en el juego y no juego ya la final, así que apuesto por Tokelau, predicciono por Tokelau y por Tahití. A ver qué tal se me da esta quinta jornada. De momento Australia sentenciando a Papúa y además Australia clasificándose prácticamente para la final a falta de 2 jornadas. Tokelau 1, Islas Marshall 0, Tahití 1, Islas Salomón 0. Tokelau sigue luchando con Tahití por ese cuarto puesto, que de momento puede ser de Tahití, pero acaba de empatar Islas Salomón. ¿Voy a fallar las predicciones? No creo. Vamos a ver, 3-5 de Australia, 1-2 de Nueva Zelanda en Vanuatu. Me conformo con el empate. Voy a llegar a falta de 2 jornadas con opción a clasificarme para los 4 primeros para el Copón Mundial. La clasificación está ahí a falta de 2 jornadas. Australia 15, Nueva Zelanda 12. Australia tiene asegurada jugar la final. Papúa 9, le falta un punto para clasificarse. Mejor dicho, 2 puntos, porque con la verás, 2 puntos para clasificarse para el tercer puesto. A Nueva Zelanda le faltan 3 puntos para clasificarse para la final. Y luego entre Tahití 6 puntos, Tokelau 4, Islas Marshall 4, tiene que salir el cuarto lugar, el cuarto equipo que vaya al Mundial representando a Oceanía. Madre mía, pero es que llevo 0 victorias, 4 empates, 1 derrota. Y a saber con quién me toca las 2 últimas jornadas. La finalísima de la sexta división de la Copa Futtoni. Penn 12, Tore 12, igualdad al máximo.
Penúltima jornada y ya estamos temblando. Ya estoy viendo el calendario y me han entrado las cagaleras. Partido 1 en Atafu, Nueva Zelanda, Papúa. Se juegan quién está en la final contra Australia. Partido 2 en Nukunonu, Islas Salomón, Vanuatu. Partido 3 en Whakaofo, Australia, Tokelau. Aquí lo tengo muy chungo, pero ¿por qué no puedo dar la sorpresa? Y el partido 4 en Nataulaga, Islas Marshall, Tahití, donde se puede decir que Tahití sea el cuarto clasificado. Pues en el partido 1 por Nueva Zelanda, en el partido 2 por Islas Salomón. Avanzamos. De momento a los 10 minutos sigo acertando las dos predicciones, pero no hay goles en ningún lado. ¡Y mira la sorpresa! ¡Oh! Minuto 11, Tokelau 0, Australia 0, Tokelau 1. Minuto 24, 0-2. Minuto 34, 1-2 al descanso, dando la sorpresa. La segunda parte del minuto 49, minuto 50, empatado Australia. ¡Ay, la que se me va a escapar! ¡Buah! Nueva Zelanda 6, Papúa 1. Isla Salomón 2, Vanuatu 5. Sigo aguantando el 2-2 con Australia. No me lo puedo creer. ¿Qué puntito acabo de sacar y Tahití ha fallado? No me lo puedo creer. Aquí la beneficiada es Vanuatu e Islas Marshall. No me lo puedo creer. Míralo. Ha sido Islas Marshall. Queda una jornada. Australia y Nueva Zelanda ya es la final seguro. Hay que saber quién jugará en casa. El que quede más arriba irá como local en esta fase final de Tokelau. Ahora mismo Papúa Nueva Guinea no lo tiene, necesita un punto para clasificarse o que lo pierda Tahití o Islas Marshall. Pero por el cuarto puesto, Islas Marshall 7, Tahití 6, Tokelau y Vanuatu 5. 4 equipos que pueden ser cuartos. Madre mía. Y ojo a la finalísima de la Copa. Penn de China 38, Tore de Noruega 59. Toma ventaja a Tore de Noruega, pero recuerda que si Penn acaba empate, Penn es campeona. Así pues, digo Penn campeona como si fuera una chica. Es que Penn puede ser un chico. Vete a saber con esos nombrecitos. Vosotros que sois de por allí seguro que lo sabéis. Vamos a avanzar. Después de ver los logros, madre mía, ¿cómo está esto? 3 niveles, 2 ornamentos, ya la primera fase final, como puedes ver. Y en Oceanía, ahí está, 6 premiazos, 21 objetos del museo y ya tengo los 8 primeros equipos en el ranking. Avanzamos, última jornada, séptima del grupo único de la fase final. Ojo lo que hay montado por aquí porque va a haber unas sorpresas espectaculares. Tenemos partido 1 en Atafu, Papúa Nueva Guinea contra Vanuatu. Se juegan mucho ambos, tercer puesto y cuarto puesto. Partido 2 en Nukunonu, Tokelau Nueva Zelanda. Me ha tocado bailar con una de las más feas. Tokelau se juega quedar en el cuarto, Nueva Zelanda se juega quedar primero o segundo para disputar la gran final, o sea, para jugar la gran final. El partido 3 en Whakaofo, Tahití, Australia. Tahití jugándose el cuarto puesto y Australia jugándose ser local en la final. Y el partido 4 en Nataulaga, Islas Marshall, Islas Salomón, ambos jugándose quedar cuartos. ¡Madre mía! Creo que alguien del partido 4 va a ser cuarto. Si Australia no gana a Tahití, será otra cosa. Vámonos allá, Papúa o Vanuatu. Por Papúa, Tokelau Nueva Zelanda. Me la voy a jugar por Nueva Zelanda. A ver si me da la sorpresa Tokelau y me fastidia la predicción. De momento Vanuatu sí fastidia la predicción de Papúa, aunque acaba de empatar rápido en el 26. Ya en el 26 era el 17, en el 26 Nueva Zelanda se adelanta a Tokelau y de momento Australia y Tahití empatan a 1 al descanso, mientras que las Marshall y las Solomon también empatan, también Papúa y Vanuatu. Ojo, el que acabo de meterle un golito a Nueva Zelanda en el 66. Papúa ganando 2-1, Australia ganando 2-5. Esto está muy claro. Madre mía, ¿quién va a ser el cuarto? Creo que Islas Marshall. Papúa va a ser el tercero, Islas Marshall será el cuarto. Bueno, pues he acertado las dos predicciones y por lo tanto, más premios para el museo. Uno nuevo y 2 objetos nuevos para el museo. Tras la disputa de los partidos de la séptima jornada, veamos la clasificación final del grupo único.
El tercer y cuarto clasificados disputarán el partido por tercer puesto y los dos primeros disputarán la gran final de este Copón de Oceanía. ¡Ojo! Ahí lo tenemos. De momento el máximo goleador, el 6 de Nueva Zelanda, con 6 goles. Luego están el 10 de Papúa con 5, el 8 de Australia con 5, el 9 de Australia con 5 y el 11 de Australia con 5. Que mira, de los 14 goles que ha marcado mi equipo, 5 han sido del número 8. Estoy orgulloso, he tenido ahí un goleador espectacular, el 8 de Tokelau, con 5 goles, luego el 6 y el 10 con 4. Bueno, ¿quién juega la gran final? Australia 19 puntos, Nueva Zelanda 18, por lo tanto será Australia y Nueva Zelanda, y el tercer y cuarto puesto será Papúa Nueva Guinea contra Islas Marshall. Ha quedado Tahití fuera. Sorprendente. Pues avanzamos, porque en la Copa al final la ha ganado Pen de China remontando a Tore de Noruega 62-59. Tony Master, lo siento, has llegado solo hasta las semifinales de la Copa Foot Tony. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora vamos a ver aquí. Avanzamos hacia los títulos. Ya veo que he desbloqueado el principiante. Y como título, y el ornamento es otro verde, pero ya con plata en los bordes. Este ornamento lo llevaré hasta que llegue al nivel 6, solo del 3 al 5. Enhorabuena a los 4 primeros clasificados para el primer Copón Mundial de la FMFVF, que son Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea e Islas Marshall. Tony Master, ya tenemos emparejamientos para los partidos del tercer puesto y de la gran final. Va a dar inicio el interesantísimo partido por el tercer puesto entre los países de Papúa Nueva Guinea e Islas Marshall. Pues ahí lo tenemos. Comienza el partido. Papúa de moradito, Islas Marshall de azulito. Ambas tienen rayas cruzadas, diagonales. ¡Toma ya! ¡Qué golazo en el minuto 4! Corre sacado por el número 2 al pie del número 7, que rasita la clava. ¡Ojo, qué penalti! Y lo tira rasito por el centro. Islas Marshall en el minuto 6, 0-2 ante Papúa, dando una sorpresa espectacular. Bueno, cómo ha empezado todo, con 2 jugadas impresionantes. Ojo, porque si yo hubiera clasificado a Tokelau entre los 4 primeros, aquí estaría jugando el entrenador on click. Sí, donde yo decidiría a veces, otras veces los jugadores no hacen caso, decidiría dónde iría la pelota. Eso lo tienes que desbloquear tú poquito a poquito, vete jugando y ya te enterarás de cómo se juega en ese entrenador on click, que es la gran sorpresa del juego. De momento, en el minuto 23, acaba de acortar distancias el número 6 de Papúa con ese golazo desde fuera del área. Papúa 1, Islas Marshall 2, minuto 28 de partido. Papúa lanzándose al ataque, pero ahí fuera de juego. Y penalti a favor de Papúa en la siguiente jugada. El número 7 la pega. Engañó bien al portero, pero al poste. Y fuera. ¡Oh, qué oportunidad para Papúa! Ya Islas Marshall sí aprovechó su penalti. El número 6 la pega desde fuera, alta. Minuto 38 de partido. Ha habido una pequeña lesión en Papúa, pero ya se rehace. Sacan el córner. El número 2 la cuelga y despeja la defensa de Islas Marshall, que monta el contragolpe. El número 8 no quiso centrar al 9 ni al 7 y la pegó directo a portería. Buena parada del portero. Llegamos al descanso con Papúa 1, Islas Marshall 2 en Nukunonu, Tokelau. Comienza la segunda parte. Falta en directa a favor de Islas Marshall. El número 6 la cuelga, el número 10 la deja para el número 9. ¡Qué jugadón para marcar el 1-3! ¡Qué bonita jugada! La peinó el 10 y el 9 remachó cuando el portero estaba descolocado. 1-3, pone tierra por medio, nueva falta a favor de Islas Marshall. Esta vez no la colgó también hacia el número 10, pero llegó antes el defensa.
Minuto 53, como he disfrutado de este copón de Oceanía, pero todavía estamos en el tercer puesto. Queda la gran final, falta directa a favor de Papúa para intentar recortar distancias. La quiso levantar por encima, pero fue muy flojita, mal control. Vamos con el córner de Papúa, el número 2 sobre el número 11, que estaba solo en el segundo palo y a corta distancia. Minuto 58. Papúa 2, Islas Marshall 3. Hay partido todavía, falta de 28 minutos. Falta directa a favor de Papúa, cuidadito, qué bien la tocó el número 8 por encima de la barrera, pero se fue desviada. Minuto 66, oportunidad de nuevo para Papúa Nueva Guinea. El número 6 la pone para el 10 y que la de al 9. Bien colocado el portero, atrapa y embolsa y monta el contragolpe Islas Marshall. Vamos con el córner de Papúa Nueva Guinea, minuto 70, número 2 para el número 10. Se equivocó, la tenía para empatar. Sigue el 2-3 para Islas Marshall, que monta un contragolpe por el número 8, que la cruza el número 11. Descolocada la defensa de Papúa. Acaba, yo creo que de sentenciar. Islas Marshall 4, Papúa 2 en Nukunonu Tokelau. A falta de 10 minutos y el descuento. Ha puesto Islas Marshall tierra de por medio, además ha congelado el partido bien. Ahora hay otra falta directa a favor de ellos. ¡Qué golazo! El portero ni se enteró, pegó en la barrera y eso le despistó. Islas Marshall, todo le sale bien. 2-5 a Papúa, espectacular. Ya estamos en el descuento, 7 minutitos de descuento para que Papúa intente recortar, o Islas Marshall, cuidadito que puede ser bueno. Este contragolpe ha salido también muy bien. Nuevamente el número 11 hizo lo que quiso por su banda para marcar el sexto gol de cabeza y Papúa acaba de cerrar el partido con un golazo de falta directa. 3 Papúa, 6 Islas Marshall. Por lo tanto, Islas Marshall, tercer puesto de este copón de Oceanía. Enhorabuena Islas Marshall por el tercer puesto y a Papúa por quedar cuartos en este primer copón de Oceanía. Recuerdo que estos dos países se han clasificado para el copón mundial. Ahora vamos con la gran final de este copón de Oceanía, que la van a disputar Australia y Nueva Zelanda. ¡Que gane el mejor! ¡Madre mía, partidazo! Ahí vemos a los australianos de amarillo contra los neozelandeses de blanco. En Atafu, Tokelau, primer córner para Australia, minuto 4. ¡Qué bonito para el 7 que la pega para el 10! Había engañado perfectamente a la defensa, pero no al portero. ¡Nueva falta! Nuevo ataque de Australia. La peinó el número 9. Sin control. ¡Uy! ¡Qué bonito remate de cabeza del número 7 de Nueva Zelanda por encima del larguero! Y están atacando ambos con mucha inteligencia. ¡Qué pedazo de gol del 8 de Nueva Zelanda, señores y señoras! En Atafu, Tokelau, Australia 0, Nueva Zelanda 1, minuto 10, el número 8 de Nueva Zelanda de falta directa. Australia ataca con cabeza y se le marchó muy desviada. Ha habido falta que saca el número 8 y despeja la defensa blanca, la defensa neozelandesa. Minuto 20, en Atafu, Australia 0, Nueva Zelanda 1. Sigue dominando, sigue saltando la sorpresa en Tokelau. Nueva Zelanda domina el partido, ahora lo ha congelado un poquito, buscando un descanso porque ha sido unos primeros minutos frenéticos. De nuevo oportunidad para Nueva Zelanda, el número 8, desde fuera del área, fuera. En la siguiente jugada, falta directa a favor de Australia, pero a las manos del portero. Córner que sacan sobre el número 11, que remata muy flojito. Bloca sin peligro el portero neozelandés. Minuto 38 y seguimos. Australia 0, Nueva Zelanda 1 en Tokelau, la ciudad de Atafu. Hemos llegado al minuto 41 con un fuera de juego. Esto se puede ir al descanso con esta falta en medio campo. Oportunidad para Australia. La saca el número 8 a las manos del portero.
¡Buah! Nos vamos al descanso con Australia 0, Nueva Zelanda 1. Espectacular Nueva Zelanda, manteniendo y dando la sorpresa. Ha comenzado la segunda parte con dominio de nadie, la verdad. Nadie domina el balón, juego de medio campo. Aquí le viene mal a Australia y hacen pasar los minutos a Nueva Zelanda. Y esto está muy enrevesado. Atención al contragolpe de Nueva Zelanda, el número 8 para el número 9, que remate de cabeza, rozando el poste izquierdo de la portería australiana. Uy, que ha podido sentenciar. Corre a favor de Nueva Zelanda nuevamente. En el 62, nuevamente la ha tenido el número 9 de cabeza. Mide 2 metros, como la pega ahí de cabeza, pero sin control, se fue por encima del larguero. Falta directa a favor de Australia, cuidadito al número 6. Nada, bien colocado el portero. Y ahora bien colocado el portero de Australia en esa falta de que lanzó directa a Nueva Zelanda, que ha montado nuevo contragolpe. El número 6 quiso sorprender con un tiro alto desde media distancia. Estamos en el 72, falta directa a favor de Nueva Zelanda. ¡Ahí va! Muy alto, consiguió el portero despejarla con la vista. Corre a favor de Australia, mal sacado, despeja la defensa de Nueva Zelanda. Cuidadito que estamos ya en el minuto 76 y sigue el 0-1. El número 6 para el número 10, que remató de cabeza alto. Estamos a falta de 10 minutos para el final del partido. Y Nueva Zelanda sigue dominando el juego y las oportunidades y el marcador. A Australia solo le queda el empate para provocar la prórroga. Estamos a falta de 5 minutos. Uy. Falta en directa a favor de Australia. No cuelga el número 6. Mal despeja la defensa. Ya van a los australianos a la desesperada. Solo 4 minutos de alargue. Solo 4 minutos de descuento. Ya estamos en el descuento, cuidadito, que Australia va a ser campeona. Además, que puede sentenciar en esta jugada el número 6 para el número 10, al número 9, ¡fuera! Se le ha escapado, saca deprisa Australia, pero no vale para nada. Final del partido por el título de campeón de Oceanía. Australia 0, Nueva Zelanda 1. El gol de falta en el minuto 10 del número 8 ha sido suficiente. Enhorabuena a Nueva Zelanda por ser el campeón del primer copón de Oceanía y a Australia por quedar subcampeón. Damos por terminado el primer copón de Oceanía y así se amplía el palmarés de esta competición. Por supuesto que ha ganado el mejor. Pues en Nueva Zelanda saben español y que celebrarlo a lo español, ¿eh? Ahí lo tienes. Este es el resumen del primer copón de la FFVF de Oceanía. Podemos ver el perfil a la izquierda, 437 puntos, nivel 3, y podemos ver el organizador, Tokelau, las sedes y el podio. Nueva Zelanda primera, medalla de oro, Australia segunda, medalla de plata, Islas Marshall tercera, medalla de bronce. Se ha quedado Papúa Nueva Guinea pues con el diploma y con al menos saber que va a disputar la fase final de un mundial. El número 6 de Nueva Zelanda ha sido la bota de oro, con 6 goles. Tony Master llega a la final de este copón de Oceanía y gánala un montón de veces para llenarle este copón de Oceanía. Lo mismo que te he dicho antes, empezarán a salir rayitas y no sé cuántas hay que hacer, ¿eh? Lo menos, yo qué sé, de 25 para arriba si la quieres llenar entero. No te voy a decir el número porque lo tienes que hacer tú, ¿eh? Bueno, espectacular. Este es el perfil. Vemos el ranking, ahora sí, con los 8 equipos. Nueva Zelanda en primera posición porque tiene un copón. Después Australia, que ha quedado segunda. Papúa Nueva Guinea ha quedado cuarta. Islas Marshall ha quedado tercera. ¿Por qué va antes Papúa? Porque ha ganado 4 partidos. Islas Marshall 3. Esa es la situación. Bueno, están colocados así por victorias, por copones, por partidos jugados y por partidos ganados. Y por fases, supongo. Vámonos allá, vamos a ver los goleadores de esta edición. El número 8 de Nueva Zelanda quedó de máximo goleador de la fase de clasificación con 12 goles.
Y en Tokelau, en la fase final, el número 6 de Nueva Zelanda con 6 goles. Arrasó. El palmarés ya lo tienes. Tokelau fue la primera Copa Oceanía, por lo tanto el campeón Nueva Zelanda estrena palmarés. Australia, Islas Marshall y Papúa han estado ahí. Mi equipo pues ha llegado hasta la fase final. Ahora en África elegiremos otro equipo, en Asia otro, en América otro, en Europa otro, en el Copón Mundial otro más. Pues esto es lo que ha dado de sí el primer copón de Oceanía. He terminado el primer copón, así que guarda la partida cuando tengas oportunidad. De momento estos son los países clasificados para el primer copón mundial. Por Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Islas Marshall y Papúa Nueva Guinea. Vamos a guardarlo. El Sabe 1 es el mío, el de mujeres es el Sabe 2. Y solo nos queda pues seguir con la primera temporada de África con el señor Johannes, pero eso será más adelante. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, que te compres el juego en Steam. Solo vale 3,29, si eso no vale nada, hombre. Y así pues me apoyas y nos podemos divertir. Así debajo del vídeo pues pones, pues a mí la primera temporada de Oceanía me lo ganó Tokelau, o me lo ganó Australia, o me lo ganó Nueva Zelanda, y esas cositas, lo que quieras comentar ahí, pues estamos para ello. Espero, lo dicho, que me apoyes, que sigas disfrutando de este juego, es infinito, y bueno, es mi primer juego que triunfa, o por lo menos que va ahí, pues haré más juegos. Mi intención es hacer 10 siempre y cuando que funcionen, si no se me bajará la moral y no haré nada, eso está claro. A disfrutar del sol y yo qué sé, y la buena vida y la buena comida y lo que haga falta. Pues ala, que lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando y disfrutando de un juego creado por mí, FutTony y el Copón Mundial. Hasta luego.